Dicho del mes de mayo y primeros días del mes de junio exactamente. Hoy lunes 30 de mayo, ya atentos a lo que pueda llegar a ser el cierre, nos ponemos mirando los principales movimientos y lógicamente observando qué es lo que va a mover el mercado en los próximos días. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Facundo Molina. Soy director de MOLFX, academia dedicada a formar traders desde el año 2005 y hoy estamos atentos a lo que puede llegar a suceder en una semana lógicamente de mucho movimiento en los mercados. Para ir comenzando y dando inicio, vamos a estar atentos a lo que indique el mercado desde el punto de vista del calendario económico. Tendremos un festivo, tenemos hoy la celebración del Memorial Day en Estados Unidos. Parte explica el bajo volumen que observamos en los principales activos. También podemos quedar atentos lógicamente a cierta volatilidad que pueda llegar a suceder en días de bajo volumen. Así que dicho esto, nos concentramos a mañana, último día del mes de mayo, día 31, donde habrá una gran cantidad de datos. Comienza desde temprano en Japón, luego tendremos de Suiza, desde la eurozona, también desde Reino Unido. Sin embargo, nos vamos a centrar al dato de Canadá, que conoceremos el Producto Bruto Interno a las 8:30 am como dato más relevante de la sesión americana y que podría mover lógicamente a la moneda canadiense, al que llamamos Loonie nosotros. Y esto previo a las 10 am, donde ante la carencia de datos de alto impacto vamos a destacar el Consumer Confidence o la confianza del consumidor, elaborado por el Conference Board desde los Estados Unidos a las 10 am como dato relevante. También conoceremos, ya cerrada la sesión del día martes en horario GMT, pero abierto el nuevo día en Australia a las 9:30 pm, horario del este, horario de Nueva York, el Producto Bruto Interno desde Australia. Y bueno, esto ya serían los datos más relevantes del mes de mayo y nos vamos a centrar ahora sí a junio. Mientras tanto me saluda Josué, también Jennifer, muy buenas y bienvenidos. Estamos repasando el calendario económico en los últimos días del mes de mayo y atentos a los primeros 3 días del mes de junio. ¿Por qué? Porque, como decimos, tendremos algunos datos de importancia. Atentos a aquellos que están operando el dólar canadiense y lógicamente también el dólar. ¿Por qué? Porque a las 10 am del día miércoles 1 de junio conoceremos la decisión del Banco de Canadá, el Bank of Canada o el Banco de Canadá, sobre sus tipos de interés y la decisión de política monetaria. Se espera, o el mercado está descontando, una suba de 50 puntos básicos en sus tipos de interés desde el 1% al 1.5%, por lo cual esta decisión se terminará confirmando a las 10 am y los mercados lógicamente estarán atentos a esta información. También tendremos datos del PMI de manufacturas a las 10 am desde los Estados Unidos, por eso les decía atentos a aquellos que operan el par, sobre todo USD CAD, ¿no? El dólar canadiense versus el dólar americano. Vamos al día jueves 2 de junio, donde a diferencia de días anteriores y lógicamente por el comienzo entre semana, el dato que se suele conocer el día miércoles lo conoceremos el día jueves y nos referimos al ADP, al Automatic Data Processing, que nos informa respecto al cambio del empleo no agrícola del sector privado. En esta oportunidad se estiman una creación de 295.000 nuevos puestos de trabajo, unos aproximadamente casi 40.000 nuevos puestos respecto al dato previo. También tengamos en cuenta que el dato previo fue por debajo de las expectativas, ¿no? Hubo una reducción importante, sin embargo se esperaba un dato superior a la caída que tuvo. Estos datos son muy tenidos en cuenta, sobre todo porque el día viernes, y lo estaremos viendo dentro de un ratito, se conocerá los datos oficiales desde el Departamento de Trabajo. También tendremos en cuenta, unos 15 minutos más tarde, las peticiones de subsidio por desempleo en los Estados Unidos,
este dato semanal que nos ayuda a medir cómo evoluciona el sector de empleo semana a semana a partir de los nuevos pedidos por subsidios de aquellas personas que se han quedado sin trabajo. No se estiman cambios esta semana y desde hace varias semanas se mantienen en las cifras previas al COVID. Por lo tanto, hemos visto una importante recuperación del sector de empleo en los Estados Unidos. Ahora bien, y con estos datos previos que nos ayudan a la semana quizás más importante y mayor impacto, nos referimos claramente al primer viernes de cada mes, donde se conocen los datos de empleo en Estados Unidos que impactan en el dólar y cómo el dólar sigue siendo la moneda de referencia a nivel mundial. No solamente lo observamos en el mercado Forex, sino también en los principales índices y commodities, ya que cotizan en dólar. 8:30, sin lugar a duda la cita semanal y sin lugar a duda la cita también del día viernes. Conoceremos los datos del empleo en Estados Unidos, los cuales destacamos el cambio del empleo no agrícola que se conocerá a las 8:30 am horario de Nueva York, y también se espera con una reducción respecto a la creación de 428.000 del mes pasado. Se espera una caída de 100.000 nuevos puestos, por lo cual en caso de conocerse datos similares a los publicados o por debajo, puede ser un impacto negativo al dólar y también en los mercados americanos. Sin embargo, si la creación supera esta expectativa, por decirlo de una manera pesimista, podría ser un impacto positivo para el dólar y también para los mercados. Por lo tanto, conoceremos los datos de cambio en el empleo no agrícola y también la tasa de desempleo, la cual es importante mencionar, y si lo vemos claramente en el gráfico, cómo ha ido suavizándose luego del impacto de un año y algunos meses atrás respecto a la tasa de desempleo, que había escalado casi hasta el 14% de desempleo en Estados Unidos post-COVID. Fíjense cómo la curva se ha ido achatando mes a mes y nuevamente nos encontramos con niveles muy cercanos a los que se encontraban en marzo del 2020, ¿no? Estamos en niveles lo que se consideran como si fuesen casi de pleno empleo. Por lo tanto, vamos a ver cómo surge el dato del día viernes, sí, pero se espera se mantenga cerca del 3.5, 3.6, son niveles de pleno empleo en los Estados Unidos, lo cual debería haber una diferencia muy grande para que este dato impacte en el mercado. Entendemos que deberíamos seguir un poco más de cerca el dato del cambio en el empleo no agrícola, que mide el sector de mayor valor agregado en los Estados Unidos. Me quedo atento a dudas, preguntas y comentarios, mientras que luego de ver el calendario económico de mayor impacto, nos vamos a meter un poquito en el análisis de mercado, porque hay importantes movimientos y entendemos seguirán los movimientos en los próximos días, atentos lógicamente a lo que nos pueda llegar a suceder en el cierre de semana. Hablamos de que tendremos datos del Banco de Canadá o el Bank of Canada, ¿sí? Y ciertamente tenemos que ir viendo qué está sucediendo con el dólar canadiense del mercado. Aquellos que siguen día a día la cotización, lo que podemos apreciar en gráficos mayores, que la cotización ha tenido una fuerte, ¿sí? Una importante caída en gráficos mensuales, más allá de manejarse dentro de cierto rango de precios que lo tenemos muy claramente definido en mes y en semana. Entre 1.4680, 1.47 y 1.20 tenemos unos 2.800 puntos que ha llevado la cotización desde el año 2015, por lo cual unos 7 años que oscila en una zona, podríamos decir que está fija. Sin embargo, en el último tiempo y tras el último impulso bajista, observamos una suerte de lateralización que es más fácil ver desde gráficos diarios. Y en esta lateralización, lo que podría tratarse de una especie de cuña, estamos apreciando ciertamente una fortaleza del dólar canadiense o una debilidad del dólar americano en el último tiempo. Movimiento bajista del par como consecuencia del fortalecimiento del dólar canadiense podría sí estar descontando la suba de tipos que esperamos confirme
la entidad responsable de dirigir la política monetaria en Canadá y que nos podría dar el argumento lógicamente de lo que está sucediendo. ¿Qué pasa si el dato termina siendo acorde y se suben los 50 puntos básicos? Bueno, podríamos ver o una extensión del movimiento lógicamente o una detención. ¿Por qué? Porque como podemos apreciar en los últimos días se observa un fuerte movimiento a la baja. Desde el punto de vista técnico tenemos un doble techo que nos explicó este recorrido, y aquellos que siguen los patrones chartistas podemos encontrar una figura de lo que se llama cabeza y hombros múltiples, que también argumentó esta caída que estamos observando en este momento a partir de intentos fallidos de continuación. Fíjense la cantidad de hombros, 3 hombros, una cabeza en el doble techo previo, y en este momento podríamos estar observando, ¿sí?, un primer intento por aquí, tenemos un segundo intento aquí que vuelve a ir a esta zona, un segundo intento, y otro tercer intento un poquito más aquí, que nos estaría indicando lógicamente el movimiento de 3 hombros y 3 hombros. La cabeza en el medio claramente quebró la zona de cuello y nos regaló el movimiento en sentido alcista, en sentido bajista, que estamos viendo en estos momentos. Un patrón que cuando uno lo mide desde el punto de vista de la altura entre la zona de cuello y la cabeza, nos debería dar un recorrido hasta esa línea directriz alcista que estamos observando. Por lo cual, si el objetivo probable desde 1.2650, donde cotiza actualmente, en un par que viene mostrando fortaleza del dólar canadiense o una debilidad, nos podría regalar un movimiento hasta 1.2520, 1.2530 como objetivo de este movimiento que mencionábamos recién. Por eso es que atentos a lo que nos indique el dólar canadiense y atentos también a lo que nos indique el dólar americano. ¿Por qué? Porque claramente son monedas que entendemos pueden desarrollar movimientos relevantes en esta semana. Vamos a ver el euro en estos momentos. ¿Por qué? Porque el euro nos está regalando ciertos recorridos de recuperación luego de la debilidad del dólar americano. Este importante recorrido que se trata de una recuperación en corto plazo se ve claramente en sesión no solamente diaria, sino también en gráficos de 4 horas. ¿Por qué? Porque más allá de la fortaleza última que nos mostró el dólar en el último tiempo ante el resto de las monedas, lo hemos visto con la libra, el dólar australiano, también el yen, lo cierto es que ha cedido posiciones y fíjense la zona donde actualmente se encuentra cotizando el euro, una zona entre 1.08, 1.0790, que es, a mi entender, una suerte de muralla, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos aquí un nivel muy importante a partir de mínimos y cierres pasados entre el año 2019 y el 2020, que es la zona de 1.08, por lo cual, si en el último recorrido es el 50%, y si observamos el recorrido mayor desde la zona de 1.15, estamos cerca de este 38%, por lo cual deberíamos ver posiblemente una detención y un movimiento de recuperación del dólar o de debilidad de este par, que no tiene muchos argumentos desde el punto de vista fundamental para recuperar posiciones. Sin embargo, podemos apreciar en este ida y vuelta una formación de lo que podría ser una suerte de cuña. Este movimiento de ida y vuelta está en el margen superior, un 38.2 del último recorrido, importante zona de detención, por lo cual una continuación de la lateralización en las próximas horas y lógicamente comenzar a formar máximos descendentes nos podría regalar una recuperación del dólar o una debilidad del euro. Claramente lo decíamos, la zona de 0.8, 1.0820 nos podría regalar un movimiento en dirección bajista en las próximas horas, por lo cual atentos lógicamente a la siguiente zona de soporte de relevancia en 1.0670-80, que en caso de ser vulnerada nos podría regalar un movimiento a la baja
¿sí? Hasta niveles nuevamente cercanos por debajo de 1.05, 1.0460. Hablamos un poco del dólar canadiense, hablamos del euro. Vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo con el oro. ¿Por qué? Porque también el oro viene marcando el compás del mercado, y más allá de que inició una jornada recuperando posiciones, mientras que no logre vulnerar la zona de 1870, 1880, que lo mencionamos la semana pasada, nos mantenemos con un comportamiento lateral con fortaleza bajista para el oro, o como algunos están diciendo, una recuperación del dólar, y eso podría argumentar parte del comportamiento en tendencia bajista. ¿Cuáles son nuestras zonas para el oro en el corto plazo? Lo decíamos recién, 1870 es un importante nivel de resistencia, lo tenemos marcado aquí, y más allá que el oro nos viene marcando en gráficos diarios en 4 horas una dirección tendencial a la baja, el quiebre de 1870 nos podría indicar una recuperación mayor hasta 1910, hasta 1920, donde pasa en este momento esta línea directriz de máximos descendentes. Por debajo de 1870, si volvemos a tener un movimiento bajista, y el quiebre, y esto sí es importante a nosotros, de la zona donde rebotó varias veces entre 1790 y 1800, nos abre la posibilidad de nuevas caídas del oro, y estar atentos a un 1730 y el recorrido de 1680, donde ahí sí tenemos una muy fuerte zona de soporte en el corto plazo. Me preguntaban días anteriores del Nasdaq, el cual está siendo muy tradeado en el último tiempo, y lógicamente ¿por qué? Porque empezó con una fuerte corrección. Nosotros lo teníamos observando en gráficos mayores, luego de alcanzar niveles máximos históricos, después lógicamente de la gran cantidad de estímulos que recibió la economía americana durante el COVID y post-COVID, por decirlo de una manera, más allá que todavía nos encontramos con vigencia, y una vigencia que entiendo será por mucho tiempo más. Sin embargo, luego de haber alcanzado máximos históricos y haber hecho un doble intento fallido en gráficos diarios, estos intentos de generar nuevos máximos fueron seguidos por máximos descendentes, y nosotros tenemos una zona clave entre los 12.800 y 13.000. La semana pasada nos preguntaban directamente desde nuestro canal de YouTube cómo veíamos el Nasdaq, y bueno, decíamos que hasta esta zona entre 12.800 y 13.000 es un muy fuerte nivel de resistencia, el cual por la vela semanal de la semana pasada con un engulfing cubriendo las 2 jornadas previas, nos marca claramente este movimiento direccional hasta haber alcanzado esta nueva zona, que en este momento es una zona de detención y una zona de equilibrio, donde lógicamente las fuerzas de compradores y vendedores tienden a equipararse. También es el 38.2 del último movimiento en dirección bajista, donde podemos contar 7 velas negras, y tras la recuperación un movimiento lógicamente de detención en el día de hoy, en las próximas horas, por lo que entendemos necesitamos una extensión de horas, y por ahí quizás alguna otra jornada diaria que no pueda vulnerar la zona de los 13.000. Creemos que el objetivo lo ha alcanzado, y desde acá deberíamos ver nuevos movimientos en dirección a la baja. Lo cierto es que si lo observamos en gráficos de 4 horas, nos regaló este doble impulso que nosotros lo marcamos como una suerte de movimiento de doble suelo. Fíjense, con un cuello inclinado tenemos claramente el doble suelo formado, y dentro del doble suelo tenemos un hombro, una cabeza hombro, lo cual también nos regaló el movimiento previo hasta la realización. Y aquí tenemos el pullback, y obviamente luego el pullback se desarrolló claramente este movimiento en dirección alcista, que está llegando en estos momentos a su objetivo. Si uno mide la altura de ese doble suelo, podríamos observar en este momento que está llegando a esta zona, ¿sí? Entre los 13.000 y 13.100 para nosotros nuestra zona de objetivo, donde deberíamos ver una lateralización y un nuevo impulso a la baja. En este momento todavía le faltan ciertas horas con intentos fallidos, se puede extender hasta la zona de los
13.100, 13.200 puntos básicos. Sin embargo, lo que entendemos es que a partir de este nivel deberíamos ver un nuevo movimiento a la baja del Nasdaq y, por qué no, visitar nuevamente los mínimos que ha alcanzado en las últimas semanas. Llego hasta aquí, voy consultando dudas y preguntas al respecto. Les recuerdo a todos ustedes que está la opción de chat para acercarme sus comentarios. Sin embargo, y como lógicamente dejamos grabado en nuestro canal de YouTube, comparto los diferentes medios de contacto. No solamente van a encontrar dentro de un rato que hemos subido el plan de trading en nuestro canal de YouTube, donde también van a ver una gran cantidad de información de webinarios previos con herramientas técnicas fundamentales, de estrategias de trading, indicadores, figuras chartistas, formaciones de vela y todo lo que entendemos va a ser relevante para su trading. Para cualquier duda, contacto, nos van a encontrar en LinkedIn, Facebook, Twitter, también en Instagram, y pueden visitar nuestra página en www.molefx.com, como también escribirnos un correo electrónico a info@molefx.com. Sin otro particular y atendiendo que hemos tenido una concurrida audiencia el día de hoy, les dejo un muy fuerte abrazo a todos ustedes, quedo a su disposición y desde ya a la espera de su contacto. Muy amables, muchísimas gracias.